En Cristo estamos completos, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 13, por favor. Hebreos capítulo 13. Vamos a estar leyendo, hermanos, el verso 8 de Hebreos. Hebreos 13:8, verso bíblico que ha de ser aprendido de memoria por los cristianos, hermanos. Hebreos 13:8. Anteriormente, la iglesia, hermano, velaba constantemente, es decir, individualmente, cada miembro velaba por aprender textos bíblicos de memoria. Hoy no se saben los textos bíblicos, las personas casi no se aprenden textos bíblicos. Pero antes era menester eso. Y la gente se preocupaba por aprender textos bíblicos de memoria. Hebreos capítulo 13, verso 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Léalo conmigo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Gloria al Señor. Podemos sentarnos, hermanos, dándole gracias al Señor. Jesucristo es el mismo, hermano. ¿Desde cuándo? Desde ayer, hoy, mañana, pasado mañana, dentro de 10 años, 20 años, 50 años, 100 años. Siempre, por los siglos, amado. Jesucristo es el mismo. Y el Evangelio igual, mi hermano. El Evangelio es el mismo. Es el mismo. Gloria al Señor. La Biblia dice: toma tu cruz y sígueme. Hablando Jesucristo a sus discípulos. Era necesario que nosotros todos tomáramos la cruz y que tomemos la cruz y le sigamos. Pero algunos han lijado la cruz y tienen una cruz que no tiene bordes, está lijada. Hay unos que no tienen, hermano, cruz, tienen un evangelio incompleto, y el evangelio tiene que tener la cruz, porque el Señor Jesucristo lo enseñó. El que quiera seguirme tiene que tomar su cruz, ¿cierto, hermano? E ir en pos de mí. Eso lo dijo el Señor. Pero hoy muchos quieren hacer del evangelio, amado, algo más fácil y llevadero. Yo, cuando predico la palabra, a veces, hermano, la gente me siente grosero, antipático, porque a veces nos toca decir verdades que duelen, amado, y tal vez no la vas a escuchar en ninguna otra parte, pero es necesario que alguien las diga. Y la Biblia respalda al pastor para que el pastor exhorte con toda paciencia y con toda doctrina. Amén. ¿Por qué es necesario que el pastor exhorte, amado? Porque es necesario que el pastor hable fuerte y tenga que llamarle al pecado, pecado, amado, y hablar realmente de lo que la Biblia dice y no de lo que la gente quiere escuchar. Dice la Biblia, amado, en el capítulo 17, en el verso 17 del capítulo 13 de Hebreos, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Mire, hay un principio, hermano, hay un principio que es del cielo, que debe estar en la tierra. Se llama obediencia. La obediencia es un principio del cielo. Eso no es de aquí. La obediencia no es de la tierra. La obediencia es del cielo. En el cielo la gente y los seres que viven allí se sujetan a la voz de Dios. Nadie hace algo contrario a esa voz. ¿Estamos claros? Entonces,
es necesario que nosotros aprendamos aquí en esta tierra obediencia, cosa que no sabemos. ¿Sabía eso? Nosotros no sabemos obediencia, porque a nosotros nos gobierna la desobediencia. Cuando el hombre pecó en Edén, el hombre fue desobediente y empezó a reinar en él la desobediencia. Cuando la Biblia nos indica y nos manda a que obedezcamos, a que nos sujetemos, a que estemos prestos a cumplir la voz de Dios en boca de los pastores, lo dice el Señor, porque el único ministerio, la única persona en la iglesia, escuche bien, el único ministerio en la iglesia que tiene que darle cuentas a Dios por las ovejas es el pastor. Ningún otro ministerio. El evangelista no da cuentas de ello. El profeta no da cuentas de ello. El apóstol no da cuenta de ello. El maestro no da cuentas, mi hermano. Pero la Biblia dice que los pastores tienen que dar cuenta. Por eso es necesario, dice la palabra de Dios, es necesario que nosotros nos sujetemos. Gloria al Señor. Hoy en día existen muchos ministros. Existen muchas personas en los púlpitos como pastores. Pero existen realmente pocos pastores. Porque el pastor no predica, amado, al bolsillo de la oveja. El pastor no debe preocuparse, amado, ¿verdad? No debe estar atento al bolsillo de la oveja, sino que la oveja dé fruto y dignos de arrepentimientos. Alabado sea el Señor. ¿Estamos entendiendo, hermano? La preocupación del pastor es que la oveja crezca, que se edifique, que conozca la verdad y que la conozca como Lucas escribía, que la conozca bien. Por eso dice la Biblia en el verso 7 de Hebreos 13, acuérdense de sus pastores. Verso 7 del capítulo 13 de Hebreos dice, acuérdense de sus pastores, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Uno para poder imitar, hermano, y más al Señor, para uno poder ser imitador de otros, tenemos, hermano, que haber imitado a Jesucristo. Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Eso lo dijo el apóstol Pablo. ¿Estamos claros, hermano? Gloria al Señor. Entonces, fíjese usted, hermano, que hay una palabra que Dios nos habla y Dios quiere enrutarnos, amado. Dios quiere enrutarnos a nosotros en el conocimiento de la verdad. Hay de todo en el rebaño. Hay personas que son nuevas, hay unas que son más antiguas, hay otras que están empezando, hay unas que no han arrancado todavía. Entonces, la palabra de Dios busca enrutarlos a todos, meterlos en la senda, mi hermano. Amén. Meterlos en el sendero. Es lo que busca la palabra. Y nosotros lo que tenemos que hacer es estar presto a escuchar la voz. Pero si yo tengo un evangelio acomodado, hermano, y si yo busco quitarle los bordes a la cruz y ando lijando mi cruz para que me sea más llevadera, no voy a vivir jamás el evangelio. Voy a vivir un evangelio acomodado. Y muchas veces nosotros queremos hacer del evangelio una medida que nos quepa a nosotros. ¿Me está entendiendo? Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso, mi hermano. Que el evangelio se adapte a ti. No. Tú tienes que entrar por la puerta estrecha. Porque es estrecha la puerta, mi hermano. Y eso se le olvida muchas veces a uno. Uno anda caminando y uno de repente se le olvida. Y por eso entonces tiene que salir la palabra, amado, de exhortación, la palabra de corrección, la palabra que nos vuelve a enrutar. O como dice la Biblia, la palabra que hace que el pecado
se vaya de ti. Porque el pecado engaña. Y hay gente que está engañada por el pecado. Y el pecado le cierra los ojos. Y el pecado hace que la gente no vea la verdad de Jesucristo. Y el pecado hace que la gente camine creyendo que está agradando a Dios. Eso lo hace el pecado, mi hermano. Mire, usted sabe cuántas personas creen que son salvas. De acuerdo a la Biblia, son muchos. Son muchos los que creen que son salvos. Y eso no es palabra ni invento mío, hermano. Eso lo dice la Biblia, por favor. Mateo capítulo 7, verso 13. Eso no es invento del pastor León. Eso lo dice la Biblia. Dice la Biblia, entrad por la puerta estrecha. Porque hay que entrar por la puerta estrecha, hermano. Entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso. ¿Qué cosa? El camino que lleva a la perdición. ¿Y qué dice? Muchos son los que entran por ella. Y luego dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mire. Pocos son los que la hallan. Yo quiero aclarar esto. Esta iglesia no salva a nadie. Nosotros estamos visibles aquí. Estamos visibles, estamos en una esquina, en una parte alta, ¿verdad? Pero esta no es la puerta que habla el Señor. No es esta iglesia. Es el evangelio, mi hermano. Amén a su nombre. Entonces, cuando dicen pocos son los que la hallan, no es que usted diga, ay, pero ya yo la encontré, estoy aquí. No, es que hallemos la puerta, mi hermano. Y esa puerta exige, escuche bien, que tú seas obediente. Porque es un principio del cielo. Y en esta tierra, lo que reina es la desobediencia. Las personas acomodan la forma de cómo buscar a Dios. Acomodan la forma de cómo hacer para agradar a Dios. Pero Dios no quiere que tú hagas así. Dios quiere que tú lo agrades como Él quiere que tú lo agrades. Amén a su nombre. Porque no es que nosotros vengamos, Señora, acéptame así porque es que yo soy así. Todos los manos salvos, los leones somos así. Usted me tiene que aceptar así. No. Usted tiene que dejar su vida. Tiene que dejar la forma de ser, la forma como usted vive. Usted tiene que desechar eso. Si usted quiere salvación, usted tiene que abandonar, escuche bien, las cosas de este mundo. Alabado sea Cristo Jesús. ¿Cuántos son los que hallan esa puerta, hermano? Pocos. ¿Y cuántos son los que se pierden? Muchos. Entonces, en las iglesias cristianas le estoy hablando de todas las denominaciones y todo. En todas las iglesias cristianas hay mucha gente que cree que es salva. Mire, mi hermano, una de las cosas que yo me preocupé muchísimo cuando yo llegué al evangelio fue hablar en lenguas. Eso es una preocupación para mí grandísima. Primero, era algo novedoso, nuevo. Yo nunca había escuchado eso. Hablar en lenguas jamás. Yo estudié en el Instituto de Lenguas Modernas y escuchaba al profesor Asa hablar con la esposa. Él le hablaba en lituano y ella le respondía en hebreo, en griego, en italiano. Él le hablaba en inglés, ella le respondía en otro idioma. Hasta ahí llegaban mis lenguas, o sea, lo que yo había escuchado. Pero cuando yo llego a la iglesia, yo escucho unas lenguas y la gente habla en lenguas y yo me preocupé por eso. Yo dije, oye, yo quiero tener eso. ¿Y cómo se obtiene eso? Porque es una preocupación. Ahora, cuando yo voy a la Biblia y la Biblia me dice que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo y el que habla en lengua no le habla a los hombres, sino a Dios, entonces eso me sorprendió más. Yo dije, yo quiero las lenguas. Amados, hay una palabra en Romanos, en el capítulo 7, por favor, el capítulo 8 de Romanos, que es una palabra trágica para muchos, hermanos, y de pronto hay gente que no quiere leer eso, pero yo la leo. Alabado sea el Señor. Romanos capítulo 8, hermano. Mire lo que dice la Biblia. Gloria al Señor.
A su nombre. Gloria al Señor. Dice la Biblia en el verso 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces yo dije, yo quiero pensar en las cosas del Espíritu. Yo necesito las lenguas. Yo necesito al Espíritu Santo. Necesito la llenura del Espíritu Santo porque yo necesito pensar en las cosas del Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Oiga, qué palabra esta tan tremenda. Y luego dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermano, yo quería agradar a Dios, así que en la carne no lo podía agradar. Lo siento mucho para las personas que de pronto dicen que ya tienen el Espíritu Santo porque tienen 25 años en la iglesia. El tiempo en la iglesia no determina que tengas el Espíritu Santo. Pero hay un sello bíblico, que es que cuando el Espíritu Santo de Dios llegaba a los creyentes, la primera manifestación gloriosa era el hablar en lenguas. Era el hablar en lenguas. El mismo apóstol Pablo encuentra a ciertos discípulos en algún lugar. Y cuando él los encuentra, él les pregunta, ¿ustedes conocen el bautismo de Jesús? Y dijeron, no. ¿Ustedes conocen el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, no, primera vez que escuchamos hablar de eso. Y entonces Pablo les dijo, ustedes tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Y ellos dijeron, la verdad, nosotros nos predicaron fue el bautismo de Juan, nada más. Juan bautizaba en agua para el arrepentimiento. ¿Sí o no, hermano? Entonces hay gente que se arrepiente de sus pecados y se bautiza y ya. Pero necesitamos el fuego de Dios, mi hermano. Necesitamos el bautismo en fuego, que es el bautismo del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que cuando el Espíritu Santo llegó sobre ellos, en Pentecostés, Hechos capítulo 2 dice, que se le aparecieron arriba en su cabeza lenguas repartidas como de fuego. ¿Y qué parecían, hermano? Unos borrachos. Parecían unos locos. Y los que entraron ahí decían, ay, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de iglesia es esta? Que esta gente anda como loca, hablando en lengua y moviéndose como borrachos y hablando y diciendo cosas. Era porque habían nacido del Espíritu. Y las cosas del Espíritu se han de discernir espiritualmente. Amén. Así que una persona que no está en el Espíritu no va a entender jamás al que está en el Espíritu. El que está en la carne no entiende las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque Romanos lo dice, por favor, lo hemos leído, ¿verdad? Los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, lo que la carne le gusta es lo contrario a lo que Dios quiere. En cambio, lo que quiere el Espíritu es lo que Dios quiere. Y dice, ¿por qué no se sujetan, amado? Porque no pueden. Porque son dos leyes diferentes, son dos mundos diferentes. El mundo que vive el ser humano cuando nace es diferente al mundo que entramos nosotros cuando nacemos del Espíritu. Gloria al Señor. Entonces, una preocupación para mí, y yo estaba preocupado. Yo decía, yo quiero hablar en lenguas. Y más, me preocupaba más porque todo el grupo que entró conmigo al Evangelio en ese tiempo, todos empezaron a hablar en lenguas. Todos. Mi esposa, mi hermano Milán, el hermano Ronald, mi hermana Joyce, la hermana... Un grupo. Los que entraron en ese tiempo, todo un grupo grande que entró, hablaban en lengua. Oye, y yo no hablaba lenguas. Entonces yo me preocupé. Ahora, escuchaba al hermano Gigi Ávila predicar, una prédica muy antigua, amado, vieja. Esas prédicas, bendito sea el Señor, de antes, amado, del hermano Gigi Ávila. Y decía que hay que hablar en lenguas. Porque el diablo, si tú hablas en inglés, él sabe lo que tú dices. Que si tú hablas en español, él sabe lo que tú dices.
que si tú hablas en griego, en hebreo, en cualquier idioma de esta tierra, Él sabe lo que estás hablando. Pero cuando habla en lenguas espirituales, celestiales, Él no sabe lo que tú estás hablando. Porque la Biblia dice que el que habla en lengua, habla misterios con Dios. Y nadie escucha eso, amado. Amén, a su nombre. Yo pregunto, ¿te vas a perder tú esa oportunidad? ¿Te vas a perder esa oportunidad de hablar directamente con Dios, mi hermano? ¿Ah? El diablo no escucha esa oración. No sabe. El diablo estará alrededor ahí. ¿Qué estará diciendo? ¿Qué estará preparando? ¿Qué estará diciendo? ¿Qué se está comunicando? No entiendo lo que dice. Ni vas a entender, diablo. Amén a su nombre. La Biblia dice que el Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Hey, hermano, por favor. Entonces necesitamos mirarnos. Hoy estoy bien o estoy mal. O estoy bien mal. ¿Verdad? Porque tenemos que hacerlo conforme diga la Biblia. Por favor, mire lo que dice Hebreos. Y miren la necesidad que tiene el pastor de exhortar, hermano, de hablar la palabra, bendito sea el Señor, de estar pendiente de la oveja. Aquí estamos pendientes de la oveja, mi hermano. ¿Cuándo? Desde este púlpito. Si hay algo que yo aprendí de un pastor, apenas empezando el ministerio nosotros, este pastor me dijo, para que tú no tengas problema, pastorea desde el púlpito, predica la palabra de Dios. Porque la palabra misma se encarga de enrutar a la gente. Amén a su nombre. Ojo, la palabra se encarga de enrutar a la gente. Gloria al Cristo. Hebreos capítulo 13. Gloria al Señor. Dice la Biblia, escuche bien, dice la Biblia en el verso 7. El verso 7, el capítulo 3 de Hebreos. ¿Lo tiene? Gloria al Señor. Ese es parte de un salmo, ¿cierto? Dice la palabra de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis sus corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán, ¿en dónde? Hermano, Dios dijo que lo iba a introducir a una tierra que fluye leche y miel. ¿Lo había dicho o no lo había dicho? Sin embargo, luego cambió de opinión. Ay, ¿por qué Dios cambia de opinión, pastor? ¿Acaso Dios no es esclavo de su palabra? No, no es esclavo de su palabra. Dios pudo haber dicho una cosa y después, si tú fallas, si tú vas en contra de su palabra, del mandamiento, Él cambia. Él dice, yo había dicho que esto era perpetuamente, pero ahora digo que no. Amén a su nombre. Yo dije que los iba a introducir a ustedes a una tierra que fluye leche y miel. Pero ahora no lo voy a meter. A la gente se le olvida ese Dios. La gente en este tiempo habla hablando de amor. Y por eso es que existe el ecumenismo. La base del ecumenismo es el amor. Todo el mundo es amor. Pero ¿cuál amor? El amor de sentimientos, el amor eros. Pero el verdadero amor ágape, el amor de Dios, está basado en la obediencia. Está basado en la obediencia, mi hermano. Tú no puedes amar a Dios si eres desobediente. Tú amas a Dios con tu obediencia, no con besos al aire, no abrazándote tú solo. Tú amas a Dios con obediencia. Juan capítulo 14, verso 15 dice, si me amáis, guarda mi mandamiento. Verso 21 dice, el que guarda mi mandamiento, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. El Padre ama al que obedece su palabra.
Tremendo, esto nunca te lo habían dicho seguro. Pero es que hay tantos errores ahí en la Biblia, hermano, que la gente, ¿verdad? Los ha mostrado como si estuvieran en la Biblia. Así es. O sea, hay tantas cosas en la Biblia que no están en la Biblia y que uno dice, bueno, pero eso es un error. Pero tú lo buscas en la Biblia y no aparece en la Biblia, entonces alguien lo inventó. Alabado sea el Señor. Me he entendido, amado. En la Biblia hay muchas cosas que el hombre la ha inventado y que usted las busca y no están, no aparecen. Por ejemplo, Dios ama al pecador y aborrece al pecado. Eso no está en la Biblia. Eso en ninguna parte está. En ningún lugar de la Biblia aparece eso. Que Dios ama al pecador y aborrece al pecado, no aparece en la Biblia en ninguna parte. En la Biblia aparece es que si tú eres obediente a la palabra, tú estás amando al Señor y el Señor te amará a ti. Bendito sea el Señor. ¿Estamos claros? Una persona homosexual, si se le predica de que Dios lo ama, Dios te ama, él va a vivir en su pecado. Y va a seguir en su pecado porque Dios lo ama. Pero si tú le dices, si tú no te arrepientes, tú te vas para el infierno. Porque el amor de Dios se llama Jesucristo. Y Cristo murió en la cruz del Calvario para que tú, por su muerte, fueses libre de todo pecado. Pero tienes que renunciar a tu pecado. Amén. Tienes que arrepentirte y aceptarlo en tu corazón como Salvador. Si tú no haces esto, te mueres, ese amor de Dios no te podrá salvar. Porque el amor de Dios, que se llama Jesús, nos salva si confesamos con nuestros labios y creemos en nuestro corazón. Y no son palabras del pastor León, son las palabras de Dios en la Escritura. Amén. Gloria al Señor, a su nombre. Hay gente que predica salvo, siempre salvo. O sea, ya, Cristo murió, todos somos salvos. Y en la iglesia entonces la gente asiste, no hay cambio, no hay transformaciones, la gente sigue siendo la misma. Simplemente con una actitud religiosa. Eso no cabe en el Evangelio, hermano. En el Evangelio tiene que ser sometimiento a la palabra. Amén, a su nombre. Por eso la Biblia dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, no lo endurezcas. Eso significa que hay gente que endurece el corazón, hay gente que no quiere escuchar la palabra. No, eso no es así. Uy, no, ¿cómo se le ocurre al pastor hablar de eso ahora? ¿Cómo? Pero tengo que hablarlo. Tengo que hablarlo. Porque el quien da cuenta por las almas voy a ser yo. A mí es el que me van a llamar. Cuando estemos allá en el gran trono blanco, yo voy a estar ahí y Dios me va a decir, ¿y usted? Predicó la palabra, dijo lo que tenía que decir, habló la palabra de Dios o estaba pendiente de los diezmos. Amén, a su nombre. No, Señor, nosotros predicamos la palabra. ¿Cuánto dan gloria a Cristo Jesús? Es más, para la prueba, mira, se fueron tantas personas por la palabra que prediqué. Gloria a Dios. Eso es lo que quiere el Señor, que prediquemos la palabra, mi hermano. Amén a su nombre. Mire, escuche bien. Tal vez mucha gente diga que yo estoy errado con lo que predico. Pero lo mismo decían de Jesucristo. La gente no creía que Jesús fuera el Mesías. Y pregunto yo, ¿era el Mesías, hermano? Si se le fueron a Jesucristo, ahora no se me dejan ahí a mí. ¿Ah? Porque la gente va a querer a su acomodo. La gente va a querer a su acomodo. Pero la Biblia dice que mientras tanto tú escuches hoy, no endurezcas tu voz, no endurezcas tu corazón. Sigo leyendo, amado. Dice la Biblia, recuerde, ese Dios sigue todavía. Es el mismo de hoy y por los siglos. Dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y luego dice el apóstol Pablo, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse ¿de quién? Que ninguno de ustedes haya corazón malo
de incredulidad. Antes, exhortaos los unos a los otros, cada día, hermano. Aleluya. Ayer los exhorté, hoy también. Gloria al Señor. Ayer, claro, tenemos que exhortarnos todos los días, mi hermano. Todos los días. Yo escucho predicaciones, hablo con pastores, amado, bendito sea el Señor. Escucho siervos de Dios, amado. Me dan duro la palabra, duro. Gloria al Señor. Esas prédicas que ya no ponen en la radio, hermano. Nada más están en Yahat Radio. Esos hermanos Arnaldo Torres, el pastor Vanegas, bendito sea el Señor, Álvaro Vanegas. Esas predicaciones, amados, que no se escuchan. El hermano José Padín. José Padín lo borraron del mapa, mi hermano. Ya no se escucha en las emisoras aquí. ¿Por qué? Porque que cada vez que tú escuchabas un mensaje de José Padín, tú tenías que ir al closet tuyo, bendito sea el Señor. Amén a su nombre. Y dices, oye, ¿qué pasa? Este es palo y más palo. Claro, si así es como nosotros tenemos, amados, que escuchar la palabra. Dios, aquí estoy. Háblame. Háblame, Dios, háblame. Porque si la puerta es estrecha, tal vez tengo alguna cosa que no me deja pasar por ahí, así que háblame. Dice la Biblia, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, ¿cuándo? Hermano, esa palabra hoy a mí me tiene sorprendido, ¿sabe? Porque yo me puse a meditar en ella y Dios me hablaba lo siguiente. No importa el tiempo que tú tengas en el Evangelio y las almas que tú te hayas ganado para el Señor. Pero si tú hoy estás mal delante de Dios, te vas para el infierno. No importa si tú hayas sido el más ungido. No importa si, no, hermano, hasta los muertos se levantaron con la sombra. Cuando tú pasabas con la sombra se levantaban los muertos. Pero si hoy tú le fallas a Dios, para el infierno vas. ¿Cuándo le falló el hombre? ¿Cuántas veces le falló el hombre a Dios? En Edén, ¿cuántas veces le falló el hombre a Dios? Dígame, ¿cuántas veces le falló? Una sola vez. ¿Y esa bastó para qué? Para que lo echaran de Edén. Entre tanto que se diga hoy. Por eso uno tiene que estar todos los días bien, hermano. Mire, yo recuerdo una vez yo venía subiendo por la Murillo, por la 44 hacia la Murillo. Y de repente yo sentí un dolor, mi hermano, en el corazón. Y hermano, yo sentí el dolor en el corazón y Dios mío, me arrepiento de todas las cosas que no me haya arrepentido. Y yo desde ahí comencé a orar y a pedirle a Dios, hermano, porque ya yo sentía que me moría. Y le pedí a Dios, y eso, límpiame, Señor, si me vas a llevar, yo quiero ver tu gloria. Y le pedí a Dios, hermano. Fui al médico y era un espasmo. Pero bastó para aprender eso, amado. Que cada día tú tienes que estar bien con Dios. Cada día bien con Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Cuidado con el internet y cuidado con la pornografía. Porque uno abre páginas, hermano. Uno abre páginas, ¿verdad? En internet de cualquier cosa. Una publicidad de un tornillo. Una publicidad de un chocolate. Y aparece un chocolate ahí. Como me apareció a mí en una fotografía, una muchacha metida en una piscina de chocolate desnuda. Oiga, qué cosa tremenda, en una página de chocolate. Y qué susto me dio a mí. Porque el Espíritu Santo de Dios que está en uno, amado, inmediatamente manda el mensaje. No mires allá, cierra esa vez, quita los ojos de allí. Pero hay algunos que de pronto comienzan a examinar. Ay, pero qué chévere, ¿verdad? Ay, es de chocolate. Y cuando vienen a ver, están saboreando, hermano. Por eso uno tiene que estar cuidadoso de lo que ve, de lo que oye, lo que toca, de todo, mi hermano. Mucho cuidado. Alabado sea el Señor. Amén a su nombre. Y a su gloria. Mire lo que dice la Biblia, amado. Ojo, hoy, recuerde, hoy,
Luego dice la Biblia en el verso 13, capítulo 3 de Hebreos, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Oye, el pecado hace que la gente se le endurezca el corazón y ya no siente. No, oye, yo estoy bien. No, si ya Dios otra vez aceptó estas cosas, Dios ahora acepta estas cosas. Mira, por eso es que en la iglesia hoy en día hay tantas cosas extrañas. Usted ve mimos en el templo, en el púlpito. Mimos. Mire, yo estoy de acuerdo con los mimos, hermano, pero que sean de allá. Amén. En la iglesia no. En la iglesia es la palabra, mi hermano. Porque quien se convierte con la palabra. Hebreos capítulo 12, así lo enseña, ¿verdad, mi hermano? Que la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo. 4:12 dice que la palabra de Dios es más cortante, que es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. ¿Cierto, hermano? Que convierta hasta el alma, hermano. Es la palabra la que convierte el alma. Los mimos no. Los mimos no convierten a nadie, hermano. Si yo me pongo una cara blanca aquí, usted se va a reír. Y si hago algunas cosas que den tristeza, usted va a llorar. Pero usted sale de aquí siendo el mismo. Mas cuando la palabra sale de la boca de Dios, amado, transforma el alma. Gloria al Señor. A su nombre. Hay que predicar. Hay que hablar del pecado. Hay que hablar del pecado. Hay que decir lo que es pecado, hermano. De pronto usted viene aquí a esta iglesia y usted le hace falta que lo limpie el Señor, mi hermano. Tal vez usted no se ha dejado limpiar porque usted abraza su pecado. Porque usted se refugia en él. Y si usted sigue refugiándose en el pecado, Dios no va a hacer nada, mi hermano, porque Dios es un caballero. Yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Toca al Señor. Si alguno oye mi voz, si alguno oye y abre la puerta, dice, yo entraré. Alabado sea el Señor. ¿Cuándo entra? Cuando le abran la puerta. Él no entra a las patadas, hermano, partiendo la puerta y entrando y tal. No, Él es un caballero. Y espera. Gloria al Señor. ¿Cuántas veces te tocó a ti? ¿Y cuánto le hiciste esperar? ¿Cierto? Hasta el día que, cansado del camino, le abriste la puerta al Señor. Señor, entra rápido, te necesito. Porque una angustia, un problema, hermano, nos visitaba. En mi caso, y me iba a separar de mi esposa, tenía deudas por doquier. Y entonces le abrí la puerta al Señor. Pero ¿sabe cuántas veces el Señor tocó a mi puerta? Muchas veces. Es más, un día estaban votando en la empresa, de teléfono. Usted sabe que ahí la gente que entraba por política. Después de 1984, aproximadamente, empezó la política a reinar firmemente en la empresa. La empresa de teléfono era una empresa maravillosa, hermano, hasta el año 78, 79, 80. Todos los pares, las señalizaciones de pares en la ciudad eran costeadas por la empresa de teléfono. El hospital pediátrico, todo, el pago a sus empleados y todos los insumos del hospital salían de la empresa municipal de teléfonos. Entonces cuando yo entré, ya en la época yo entré en el 91, mi hoja de vida tenía un cliché político. Así que cuando entraba un político nuevo, enseguida buscaban las hojas de vida de los políticos contrarios y decían, todo esto se van. Y así era. Entonces uno tenía que refugiarse al sindicato para que no lo votaran, ¿verdad? Tenía uno que ser cómplice del sindicato. Entonces sucede, amado, que yo estaba en un cargo que se llama cargo de libre nombramiento y remoción. O sea, que era empleado público que no estaba
no podía estar ni en el sindicato, ni estaba aferrado a nadie, ni agarrado a nadie. O sea, yo estaba en el aire. Así que empezaron a votar y se escuchaban los rum rum. Usted sabe que eso se escucha. Oh, que van a votar no sé quién, no sé quién. Y yo estaba en un cargo muy importante y un cargo estratégico y por ende los políticos lo querían. Y dijeron que me iban a votar a mí. Entonces llegó un muchacho cristiano. Ese fue Dios, amado, que estaba tocando la puerta. Y entonces yo le dije al muchacho, hombre, me van a votar. Yo estoy recién casado. Me van a votar. Y él dijo, no te preocupes. Voy a orar por ti. El Señor es poderoso. Voy a orar para que te haga invisible. Voy a orar para que Dios te dé aquí este trabajo y permanezcas en él. Hermano, y yo, vea, la carita la puse así enseguida. Si es por eso, órame enseguida. Y él me ha orado, mi hermano, y hizo una oración bien bonita. Y yo le abrí la puerta al Señor así, pero le puse el pie a la puerta. Usted sabe que a veces uno abre la puerta, pero le pone el pie para que no pasen hasta ahí, a la orden. Pasó el pío pío, hermano, porque así le decían a la botadera. Pasó la época, ya no estaban votando a nadie, ya fuera. Quedé, mi hermano. Mira, me olvidé del Señor. Por allá lo tiré, hermano. Le cerré la puerta enseguida. ¡Pam! Fuera. Y me desordené tremendamente. Y el Señor todavía estaba ahí, en la puerta, esperándome. Porque Él es así, misericordioso. Pero si tú no abres, Él no entra. Por eso usted tiene que abrir, amado. Y tal vez usted tenga el corazón cerrado por el pecado. Y usted tiene que decirle a Dios, Dios, yo abro mi corazón, Señor. Yo renuncio al pecado. Abro mi corazón para que me transforme, para que me cambies. Yo quiero entender la Biblia, Padre. Yo quiero que la Biblia sea viva en mí. Y Dios lo va a hacer, hermano. Alabado sea el Señor. Mire, este texto bíblico que nosotros hemos leído, creo que es suficiente, amado, para que nosotros entendamos que es hoy que tenemos que tomar decisión. Amén. Hebreos capítulo 10, hermano. Y terminamos con este texto bíblico. Hebreos capítulo 10, verso 26. Dice la Biblia, Hebreos 10, 26, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido, ojo, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Usted sabe que es hacer afrenta al Espíritu de gracia, es resistirse a la palabra. Cuando nosotros nos resistimos a la palabra, hermano. Mire, usted sabe por qué aquí no tenemos Vidovin. ¿Sabe por qué no tenemos Vidovin aquí? Para que la gente lea con Vidovin. Porque no hay espacio, ¿verdad? Número 1. Y número 2, porque usted tiene que traer la Biblia. Y usted tiene que fijarse en lo que el pastor está predicando. Porque el pastor no le va a inventar nada de lo que está en la Biblia. El pastor va a leer lo que dice la Biblia y usted es el que tiene que someterse a ella. Alabado sea el Señor. Amén, mi hermano. Entonces, si la Biblia dice, si nosotros después que conocemos al Señor, después de tener el conocimiento de la verdad, pecamos voluntariamente. Pecar voluntariamente es pecar sabiendo que estamos pecando. O sea, practicar el pecado con conocimiento de la verdad. Cuando tú pecas voluntariamente, o sea, cuando tú pecas otra vez y pecas otra vez, hermano, ten cuidado porque dice la Biblia
que no hay ya más sacrificios por los pecados. Dice la palabra de Dios, dice, en la ley de Moisés, el que violaba la ley, dice, el que violaba la ley, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, tenía que morir inmediatamente. Por ejemplo, una persona lo cogieron quebrantando el sábado y lo mataban. Al que cogieron que estaba en el campo, lo mataban inmediatamente. Una mujer en adulterio, lapidada de una. No preguntaban nada, eso moría inmediatamente. Y la Biblia dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Es tremendo, hermano. Por eso es que cuando yo digo, el evangelio no es un juego, hay gente que no le gusta que uno diga así, pero es verdad, el evangelio no es un juego, hermano. Esto es serio, esto es serio, esto es serio. Hoy en día el evangelio es muy flexible. Lo han hecho, hermano, cómodo para la gente, ¿verdad? Cómodo para las personas. La hija de Teresita, ¿verdad? Está en el grupo de danzarina. La hija de no sé quién está en el grupo de danzarina. Y el grupo de danzarina en la iglesia y todas esas cosas. Y ay, qué bonito. Mira qué bonito, qué bonito. Nunca van a aprender ni a conocer a Dios así, mi hermano. Amén a su nombre. Tenemos que conocerlo es con la palabra. Gloria al Señor. La iglesia no es un teatro, hermano. Es un teatro. Esto no es un teatro. Esto no es un club social. El evangelio no es un juego, hermano. Y entendámoslo todos, hermano. La iglesia tiene que ser así. Nada más que para expresar la palabra de Dios. En los tiempos bíblicos igualmente lo era. Mire, cuando Pablo predicaba la palabra, seguro que en los tiempos de Pablo había muchas cosas que le llamaban la atención a los demás, a la gente. Pero Pablo lo tuvo todo por basura, lo desechó todo. Alabado sea el Señor. ¿Estamos claros, hermano? Y tenemos nosotros que hacer lo que dice el Señor. Vamos a obedecer, mi hermano. Vamos a obedecer a la palabra. Si es un principio del cielo el obedecer, vamos a obedecerla. Ahora, el Señor no te está pidiendo si tú quieres. Si tú quieres, obedécela. No, Él te está diciendo, obedece. Punto. ¿Me está entendiendo? Esto no es que yo, Señor, yo obedecí una parte, otra parte. Jugando a la peregrina en el Señor. No, mi hermano. Aquí es todo. Toda la palabra. Alabado sea el Señor. Amén a su nombre. Y cuando uno va aprendiendo en el Señor, empieza Dios a hablarle a uno y a decirle tantas cosas, hermano. Las relaciones sexuales. Eso es un tema que uno no puede hablar en muchos lugares. Porque cuando uno habla enseguida, muchos esposos, ya legalista, ahora viene hablando que no se puede hacer esto, que no se puede hacer esto otro. Pues si la Biblia lo dice, que el matrimonio, el hecho matrimonial sea sin mancilla. Y dice la Biblia igualmente, amado, que nosotros tenemos que desechar la concupiscencia, los deseos, ¿verdad? Esos deseos desordenados. Hay que sujetarlo. Amén a su nombre. En el Señor el matrimonio no hace juegos matemáticos, mi hermano. Nada de eso. Amén a su nombre. Eso tiene que cumplir la palabra de Dios. Todo nuestro ser tiene que ser santo. Toda nuestra manera de vivir tiene que ser santa. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Mire, por causa de que el pecado engaña y el pecado ciega, es necesario hablar la palabra para que la gente despierte, mi hermano. La gente entra al camino otra vez. Y la gente se corrija. Y eso tiene que ser todos los días, hermano. Todos los días. En una iglesia donde no se predique la palabra, amado, y no se corrija,
se empieza el desorden, comienzan a dejar las cosas y cuando viene a ver, se olvidó, como hoy se ha olvidado la iglesia. Hoy me extraña, mi hermano, me extraña cuando yo llego a lugares y no hay reverencia a Dios en el templo. En el templo no se tiene que comer, en el templo uno no tiene que estar gritando, hermano, en el templo no se tiene que vender nada. Este es un lugar sagrado, hermano. Y cuando nosotros venimos al templo, venimos a buscar a Dios. Cuando usted llega a este lugar, póngase de rodillas antes de estar hablando con a personas que de repente, amado, no debería hablar. Porque comienzan a decir y hablar cosas como aquella vez, uno en una esquina y el otro dice, ¡y hiciste tal cosa! Oye, ¿eso qué es, hombre? Usted está en la casa de Dios. Amén, hermano. Hay que corregir todas esas cosas. Yo entré a un lugar, en algún lugar de La Mancha, como decimos, hermano, y había por favor, mi hermano, había un señor con una Coca-Cola y con una hamburguesa en la mano, comiendo en el templo y tomando Coca-Cola. En el templo, mi hermano. De pronto usted me dirá, pastor, es nuevo, hay que dejarlo. No, pero hasta allá no. Hasta allá no. Amén a su nombre. Eso uno lo saca enseguida. McDonald's no queda aquí. Mire, si usted se quiere tomar eso, me favor, ¿por qué no me acompaña un momentico? Póngalo allá afuera. Alabado sea el Señor. Pero bueno, una oveja. Alguien dirá, es nuevo. Oh, pero fui un día a una reunión pastoral donde están todos los pastores. Y voy entrando y hay uno que tiene una palangana de mango así aquí, comiendo en el templo, amado. ¿Eso qué es? Eso es que ya no se corrige. Y se fue dejando, se fue dejando, y se fue dejando. Y cuando viene a ver, hermano, mira, si tú no haces oficio en tu casa, el mugre te va a sacar de ahí. Te saca el mugre, mi hermano, porque te puede hasta morir. Si usted no hace limpieza en su casa, el mugre se adueña de su casa. Y después usted se acostumbra de ver la casa sucia. Es más, el día que la limpia, dice, ay, ¿quién quitó el sucio que estaba aquí? Porque uno se va acostumbrando, se va acostumbrando. Por eso hay que predicar la palabra, amado. Y nosotros no podemos olvidarnos, escúcheme bien, no podemos olvidarnos que somos una iglesia nacida en Pentecostés. Y que es el Espíritu Santo de Dios quien nos rige, mi hermano. Quien nos rige. Bendito sea el Señor. Amén a su nombre. Gloria a Dios. Vamos a colocarnos en pie, mi hermano. Gloria al Señor. Vamos a hablar lengua, mi hermano. Vamos a hablar lengua. Y usted va a orar hoy en lenguas en su casa. Y cuando esté en la madrugada, ore en lengua. Que el diablo no va a saber lo que usted está hablando con Dios. Y le digo, tal vez usted tampoco sepa. Pero la Biblia dice que el que habla en otras lenguas, pídale a Dios la interpretación. Y Dios le da la interpretación. Pero es necesario hablar lenguas, hermano. Gloria al Señor. Mire, la iglesia cuadrangular, me contaba el pastor Carlos Reyes. La iglesia cuadrangular tenía un cuarto que se llamaba el cuarto de la oración. Cuarto de la oración. Era un cuartico, mi hermano. Y ahí se metían todo el que llegaba a la iglesia, que aceptaba a Cristo en el corazón. Pedía entrar a ese cuarto. Hace ayunos ahí. Y ahí se metían en ayuno, mi hermano, y ahí no salían hasta que no hablaran lengua. Bendito sea el Señor. Y me contaba el pastor que había personas que llevaban 2, 3 días metidos ahí, buscando que Dios los tocara, y ellos veían que los demás hablaban en lengua y seguían ahí, mi hermano. Y por eso la iglesia era diferente. No había vallenato, hermano. Y el vallenato es viejo. El vallenato es viejo. Bobé y su vallenato es viejo. ¿Sí o no, hermano? Juancho Polo Valencia es viejo. Y sin embargo no había vallenato en la iglesia. No había, hermano. Pero hoy en día se ha cambiado el aleluya por el huepajé.
Porque no solamente ha metido vallenato, sino porro sabanero. La butaca es que se llama la canción esa, que así es, la butaca. La butaca es una que es una papayera. La que se demora bastante esa, la butaca. Esa butaca yo la he escuchado también ahora en el Evangelio, la butaca. Sí. La butaca, hermano. Y hay un hermano que era un gran siervo de Dios, que no lo conocimos, gran siervo de Dios este varón. Y ahora, hermano, canta, es música así, tropical, y anda con unas camisitas sensuales de todas colorines y de brillos y no sé qué. Es un artista, o sea, cambió el ministro de Dios por un artista. Se ha llenado el púlpito de artistas hoy en día, hermano, de artistas. Entonces uno tiene que corregir, tenemos que hablar la palabra, amado, porque después se van pegando las cosas, y se van pegando, y después, para quitarla, hermano, ay, va a doler, amén, pero hay que quitarla, alabado sea el Señor, amén, a su nombre, y a su gloria. Cuando estaba muchacho, un día, usted sabe que uno siempre andaba con alguna medallita puesta en algún lugar. Yo me raspé por aquí, por todos los lados, hermano. Estoy rapado por todas partes. Y yo me acuerdo que un día me dijeron que me pegara papel periódico para que se me secara más rápido. En un raspón que me hice. Y yo me pegué mi papel periódico para que se me secara más rápido. Uno sí es loco, hermano, escuchando lo que no debe. Y yo me pegué mi papel periódico ahí y eso se secó. Se secó, mi hermano, y después que tenía, no, eso hay que quitarlo de ahí. No es que eso se puede infectar, eso es, el papel periódico bota una tinta y eso, no. Ay. ¿Y cómo me lo quito? Con agüita. Quíteselo. A lo macho. Duro, mi hermano. Me dolió, claro. Pero ¿quién me mandó a pegarme eso a mí ahí? Así que si dejamos que se nos peguen muchas cosas, después va a ser difícil quitándola. Después no vas a querer soltarla. Alabado sea el Señor. Amén a su nombre. Eso es como la persona que se le da el consejo, hombre, aléjese de esa mujer, que esa mujer le hace mal. Pero es que a mí me gusta. A mí me gusta y cuando viene a ver, la tiene tan metida en el corazón que es difícil sacarla. ¿Me entiende? Entonces, vamos a hacer hoy esto, hermano. Vamos a pedirle a Dios, los que sientan de corazón, renunciar al pecado. Los que sientan de corazón, abrir su corazón a Dios. Porque de pronto, amado, el engaño del pecado los tiene endurecidos. Y hay que decirle a Dios, Dios, perdóname, pero ablanda mi corazón con tu palabra. Porque yo la acepto, y yo acepto lo que tú me digas, porque yo quiero ser salvo. Y si hay algo en mí, de lo cual tengo que renunciar, aquí estoy, Señor. Aquí estoy para renunciar a aquello. Pero quiero ser salvo, Dios. Oh, si aquí hay alguien que no habla lenguas y quiere hablar lenguas, hoy es un día especial para pedir esas lenguas, para pedir el Espíritu Santo. Yo quiero una transformación general, total en mi vida, Señor. No quiero vivir un evangelio simplemente de orillas. Quiero entrar a las profundidades de tu Espíritu. Tu palabra dice, Señor, ¿quién conoce lo profundo de Dios sino el Espíritu de Dios? Y yo quiero el Espíritu de Dios para conocer lo profundo de Dios. Padre Dios Todopoderoso, que nunca se nos olvide, Dios bendito, que tú eres fuego consumidor también. Sí que eres amor, Dios, pero que no se nos olvide que eres fuego consumidor. Padre, que no endurezcamos nuestro corazón. Padre Dios Todopoderoso, porque tal vez tenemos muchas cosas que hemos aceptado por años. Lentamente vamos aceptando cosas, Dios, y vamos aceptando, y vamos aceptando, y vamos aceptando, y de repente ya estamos invadidos de tanto mundo que no tenemos fuerza para poder alejarnos del mundo. Por eso recurrimos a ti, Dios Todopoderoso, aunque sea doloroso. Dios, quita, Dios bendito, de nosotros aquello. Oh, nuestro corazón está abierto, Padre. Nuestro corazón está abierto, Señor. En el nombre de Jesús, está abierto el corazón, Padre, para que tú hagas esa transformación, ese cambio, mi Rey. En el nombre de Jesús. Yo conocí un evangelio santo y puro, Señor. Un evangelio, Dios bendito, que no permitía, mi Rey amado, ni un poquito, Señor amado,
ni un poquito, Señor, de levadura. Oh Dios Todopoderoso, pero hoy en día hay mucha levadura. Padre, tal vez nosotros mismos nos hemos enredado en esa levadura. Dios Todopoderoso, pero aquí estamos, Señor, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu verdad y pidiéndote que seas tú obrando en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por todas tus bondades y maravillas. Gracias por todas las cosas que tú haces con nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret, enrútanos en tu camino, Señor. Métenos en la senda antigua, Dios. Padre Dios Todopoderoso, no queremos pecar, Señor. Sabemos, Dios bendito, lo que viene después del pecado. Ayúdanos, Dios bendito. Señor amado, Dios Todopoderoso, que nada se apegue a nosotros. Dios, porque queremos agradarte conforme a tu palabra y no agradarte conforme a nuestro pensamiento. Yo te quiero agradar, Dios bendito, de verdad. Te quiero agradar como tú dices en tu palabra. Te quiero agradar, Dios bendito, como tú enseñas, Padre. Padre Dios Todopoderoso, hoy en día hay mucho amarenamiento en muchos pueblos cristianos. Dios bendito, muchos varones no son tales, Dios bendito. Hay mucho amarenamiento, Señor. En el nombre de Jesús, Padre celestial y eterno, exhorta, mi Rey amado, en las iglesias. Lanza tu palabra, mi Rey, Dios Todopoderoso, para que sea limpia tu iglesia. En el nombre de Jesús, Dios, te lo pedimos. Te pedimos una iglesia santa, una iglesia de verdad, una iglesia que camine en la integridad de tu palabra, una iglesia, mi Rey amado, que mira al cielo, una iglesia, Señor, que sea pura y verdadera, porque tú haces las cosas completas, porque tú haces las cosas perfectas, Señor. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús tú estableciste pastores para que hablaran tu palabra, para que enrutaran al pueblo. Mi Rey amado, Dios bendito, pero me mostrabas con mi esposa, nos mostrabas, mi Rey amado, de que hay muchos que dicen ser pastores, pero no lo son, que están detrás del dinero de la oveja, que no corrigen, que no enseñan. Padre celestial, obra justicia, porque hay mucho rebaño tuyo, Dios, que se está perdiendo por causa de la verdadera palabra. Mira cómo aceptan hoy la música mundana. Mira cómo aceptan hoy, Dios bendito, todas las cosas del mundo, las modas, mi Rey amado, y todo aquello que se apega a la carne. Tu palabra dice, Señor, que los que andan en la carne no pueden agradarte a ti. Y tampoco, Dios bendito, te agradan porque no se pueden sujetar a tu ley. No queremos andar en la carne. Queremos andar en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por exhortarnos, Señor. Hoy recibimos tu mensaje, Señor.